Y mire, lo prometido es deuda. Ya se encuentra Juan Carlos Herrera con nosotras aquí en Noti 13 de la mañana, completamente en vivo, para hablarnos de un tema bastante interesante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Andrea, un placer, muy buenos días. Bienvenido, Juan Katia. Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya lo comentábamos antes del corte. Se acerca el Buen Fin y al parecer un adelanto del aguinaldo. Entonces, hablemos hoy de los beneficios, pero sobre todo de estos consejos que podemos tener al momento de recibir nuestro aguinaldo. Claro que sí. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan hoy en día en su casa. Como comentaba Katia, pues viene lo que es el Buen Fin. Sabemos que vamos a recibir esta prestación del aguinaldo y el día de hoy justamente vamos a hablar de cuáles son aquellos consejos, pero sobre todo también aquellos errores que muy comúnmente se cometen cuando vamos a recibir este dinero extra, que es parte también de nuestro sueldo, porque un poco hablando de la historia, no fueron sino los celtas los que empezaron a tener esta actividad de finales de año, de dar algún tipo de intercambio. Fue una acción que fue tomada también por los romanos y justamente se hacía con la finalidad de poder tener un buen arranque, ¿no? Como un presagio de decir, vamos a tener un buen arranque. En México no fue hasta 1970 cuando ya se integra dentro de la ley a través del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué dice este artículo? Dice que los trabajadores tendrán el derecho de percibir antes del día 20 de diciembre por lo menos 15 días de su salario, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que a más tardar el día 20 lo tenemos que recibir, pero ya hay empresas que quizá a partir ya de este 15 de noviembre pues van a comenzar a depositar los aguinaldos. Oye, Juan Carlos, ¿y todas las personas trabajadoras en cualquier empresa tienen el derecho de recibir ese aguinaldo o hay algún patrón que pueda decir yo no lo puedo dar, no es costeable o me voy a tardar más tiempo en darlo? No, todos tienen derecho y es justamente algo que viene previsto en la ley, ¿no? Como mencionábamos, está en un artículo de la Ley Federal del Trabajo y lo que sí puede llegar a pasar es que si no tienes todo el año completo trabajando para la empresa, se te tiene que dar una proporcionalidad, ¿no? Acorde al tiempo que tú estuviste trabajando. Y justamente hay también por parte del gobierno algunas instituciones donde nos podemos acercar o donde podemos hablar en caso de no recibir el aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre. O sea, hay una penalización para el patrón en caso de no brindar estos aguinaldos a sus colaboradores que estén dados de alta en el IMSS. Correcto. Todo colaborador tiene derecho a esta prestación y la prestación, como les comentaba, justamente son 15 días del salario del trabajador. Entonces, en el ejemplo de que si una persona tiene un ingreso de 30,000 pesos por mes, tendrá el derecho por lo menos de recibir 15,000 pesos de este aguinaldo. Cuando nosotros lo recibimos y nuestras finanzas están sanas y están de manera ideal, podemos hacer una distribución de cómo poder gastar este aguinaldo sin tener como este remordimiento de conciencia. Lo que yo les aconsejaría es que el 40% de estos 15,000 pesos lo destinen a inversiones que pueden ser de corto o de largo plazo. El otro 20% pueden utilizarlo a gastárselo en lo que ustedes quieran, en darse o chiquearse, comprarse lo que ustedes quieran. Otro 20% debe de ir justamente a atender situaciones que hemos pospuesto durante todo el año, como puede ser ese chequeo médico, ese cambio de anteojos, cuestiones que hemos ido posponiendo, pero que van a ser inherentes a nuestra salud, a nuestro bienestar. El pagar un curso, por ejemplo, también, ¿no? Para aprender alguna técnica nueva y demás, esto puede ser empleado. Y justamente el otro 20% es recomendado a pagar deudas que tengamos ya contraídas, ¿no? Oye, Juan Carlos, y de repente sabes que sucede lo contrario. Esto es en un supuesto ideal, pero la mayoría de las veces decimos llega el aguinaldo o ni siquiera ha llegado y ya lo estamos gastando, ya lo debemos. Y cuando recibimos ese fondo, ¿qué pasa? Pues se distribuye en pagar deudas o solamente abonar, ni siquiera liquidarlas. Sí, claro. De hecho, justo es uno de los errores más comunes, como bien lo comentaban.
como vamos a recibir o vamos a tener el Buen Fin y sabemos que vamos a recibir esto, como bien comentabas, o sea, ya te lo estás gastando porque dices, ok, puedo dar el tarjetazo y finalmente esta tarjeta me va a dar todavía en fecha de corte, más los otros 20 días que voy a tener para pagar, entonces va a ser el tiempo justo para poder recibir ese aguinaldo. Pero cuando ya estamos gastando dinero que no tenemos, entonces cualquier cosa que si de repente el patrón, si no nos lo dio y demás, pues nos vamos a meter en un predicamento justamente. Juan Carlos, y me encanta el análisis que generas en la división de los gastos, pero tú lo haces con un salario de 30,000 pesos. Esta no es una realidad en México. En México se ganan entre 15,000, 20,000 pesos si te va muy bien. Entonces, la mitad de este salario estarían siendo 10,000 pesos y habrá quien reciba solo 5,000 pesos. ¿Cómo podrías dividirlo de manera oportuna? Porque no nos va a alcanzar para guardar, para ahorrar, para chiquearnos para los anteojos con solo 5,000 pesos. ¿Hacia dónde se tendría que ir ese dinero? Sí, claro, cuando no tenemos esta posibilidad de darle como esta distribución, tenemos que tomar orden de prioridades, ¿no? Prioridad número 1, pagar deudas, porque cualquier deuda va a ser con una tasa más alta de que si yo quiero invertir mi dinero, ¿no? Entonces, prioridad número 1, liquida las deudas más altas que puedas llegar a tener para que no estés pagando tantos intereses. Prioridad número 2, genera un fondo de emergencia. Es muy común que las personas no tengan esta posibilidad de tener un dinero ahorrado para imprevistos. Entonces, si tú estás en esa situación donde no tienes un fondo de emergencia, el aguinaldo puede ser ese comienzo de fondo de emergencia para que lo tengas ahí disponible, posiblemente invertido en algún tipo de inversión de corto plazo que te dé liquidez diaria, pero que te permita también que tu dinero poco a poco vaya creciendo. Y luego también, pues tendríamos como la prioridad número 3, que tiene que ver justamente con el atender las situaciones de salud, como ya lo comentábamos, ¿no? Es el momento ideal para que con ese dinero te atiendas ese problema de salud que has ido posponiendo durante todo el año. Fíjate, Juan Carlos, que ayer me llegó un mensaje que viene como anillo al dedo para este tema que estamos abordando el día de hoy, y justo lo vi en redes sociales. Decía, tu familia te quiere si les regalas una caja de chocolates o un celular. Entonces, no cuesta evidentemente lo mismo, pero sí nos deja a nosotros mucho más endeudados o no, al querer cumplir con las expectativas de absolutamente toda la gente que conocemos. Sí, correcto. De hecho, este es un error muy común, ¿no? Nos llega esta conciencia de que estuvimos trabajando tanto tiempo que descuidamos a la familia y demás, y entonces queremos compensarlo ¿con qué? Con regalos, ¿no? Y entonces empezamos a destinar este dinero para comprar regalos los compañeros de trabajo, ¿no? De traerles un presente para la familia, para que todos tengan un regalo en este diciembre, y entonces pues el aguinaldo justamente se va a eso y queremos adoptar la figura de ser como un Santa Claus, regalando a todo mundo, y nos quedamos endeudadísimos y el aguinaldo se fue como agua entre los dedos. Así es, y sin salud, como tú lo mencionas, es importante. Bueno, ¿qué otra recomendación nos podrías dar al uso de este aguinaldo? Sabemos que en este año va a llegar en al menos 3 partes. ¿Cómo podemos hacer para no gastarnos por completo una de esas partes y no sentir realmente que nos llegó? Sí, de hecho, muchas personas reciben buenas cantidades de dinero a final de año. Hay mucha gente que está en empresas que va a recibir aguinaldo, que reciben cajas de ahorro, que reciben bonos, y esto también hace que el pago de impuestos sea muy elevado. Claro. Y que tomen en cuenta que una buena oportunidad para destinar el aguinaldo puede ser precisamente ahorrarlo a través de un plan personal de retiro, porque van a poder cuidar del adulto mayor de 65 años ahorrando ese aguinaldo, y lo más importante es que lo van a poder hacer deducible al 100% de impuestos. Esto, como consecuencia, lo que va a traer a estas personas es que al momento de su declaración puedan regresarles parte de lo que destinaron para ahorrar para el retiro. Entonces también es un excelente consejo para las personas, para que lo tengan en cuenta. Oye, Juan Carlos, solo no me queda clara una cosa. El dinero que tú recibes o que cada uno vamos a recibir como aguinaldo, de esa porción, de esa parte, ¿también se nos descuentan impuestos o eso queda íntegro? No, también se descuentan impuestos. O sea, todo lo que tú generes como un ingreso, y en este caso el aguinaldo es un ingreso que tenemos, también va a tomar en cuenta los impuestos correspondientes, ¿no? Oye, Juan Carlos, y justamente hablando de ese tema, ¿el impuesto para el trabajador irá evaluado sobre el número de salarios en el que está registrado o sobre la cantidad que va a recibir?
Si todo lo que tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta está en función del ingreso que se tengan. Sabemos que entre más dinero gano, más impuestos pago. Así que la ley puede contemplar desde una retención de un 20% hasta un 35%, por ejemplo, para los que más ganan. Entonces, ya estás destinando una tercera parte de tus ingresos al pago precisamente de los impuestos. Entonces, se vuelve muy relevante cómo puedo yo hacerle también para deducir esos impuestos a través de las deducciones personales y que me regresen parte de lo que ya me quitaron en abril. Caray, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Recuerda nuestras redes sociales, ¿dónde te encontramos? Para cualquier duda, consulta o pregunta, la gente me puede seguir en Facebook, Instagram o TikTok como JC Herrera Finanzas o bien un WhatsApp al 33 12 47 44 43. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Síganlo en redes sociales para resolver sus dudas y acompáñenos a la pausa. Regresamos con Ciencia y Tecnología, así que no se despegue.